¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo contacto. En los últimos años, los rectores de las universidades públicas han venido golpeando la mesa, exigiéndole al Estado incrementar en forma porcentual el aporte a las universidades públicas, el aporte a la educación superior. Sin embargo, oh sorpresa, la Contraloría General de la República tiene un dato de que las 5 universidades estatales tienen guardados en cuentas bancarias, en inversiones diversas, 150.000 millones de colones. Hoy estamos con Daniela Cerdas, ella es periodista de la sección de Sociedad y Servicios del periódico La Nación. Ella escribió un artículo sobre este tema. Bienvenida, Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, por dicha, don Bruno. Aquí queremos que ella nos explique hoy este dato que dio a conocer un diputado en la Asamblea Legislativa. Exactamente, en la comisión que investiga el FES, el diputado Warner Jiménez le hizo un cuestionamiento al rector de la UCR, Henning Jensen, porque él le cuestionó si era necesario hacer una marcha reclamando la dificultad que iban a tener ellos para hacerle frente a becas, a contratación docente, a las sedes regionales, luego de que el Ministerio de Hacienda, luego de que tuvieran que trasladar, según orden del Ministerio de Hacienda, 35.000 millones del FES a gastos de capital, inversiones. El diputado le dijo, era necesario hacer esa marcha cuando ustedes tienen 91.000 millones en inversiones. Entonces, don Henning dijo que estos rubros no se podían tocar, que este dinero no se podía tocar para gasto corriente, pago de salarios, becas, etc. Indagando un poco más, se le consultó al diputado sobre en total cuánto dinero tienen las universidades públicas guardados en títulos, inversiones, distintas figuras, instrumentos financieros. Entonces, en total son 150.000 millones que acumulan en estos instrumentos la UNA, TEC, UCR, UNED, el CONARE. El CONARE también, sí. Y la UTN también. La UTN también. Todas acumulan en total 150.000 millones en bonos de gobierno, en certificados a plazo, largo y corto plazo, etcétera. ¿De dónde viene esta plata, Daniela? ¿De dónde viene este dinero? Este dinero proviene de dinero no gastado en años anteriores. Por ejemplo... ¿Dinero para qué? ¿Para obras? Dinero del FES que no se gastó, no se ejecutó. Entonces, este dinero proviene de eso que han guardado y guardado, entonces nos sobró este dinero, entonces lo metemos a generar intereses. ¿Y por qué no lo han utilizado después? ¿Qué dicen los rectores? Bueno, en el caso de don Henning Jensen, él no quiso indagar, solo dijo que este dinero no se puede tocar porque esos ya están en gastos de capital, o sea, inversiones, no se puede tocar para gastos corrientes. Aunque sí dijo que los intereses que le generan, que son cerca de 12.000 millones anuales, entre todos, los usan para gastos operativos. En el caso de la UCR, de los 91.000 millones que tienen invertidos, le genera un total de 6.219 millones en intereses. Ellos dicen que eso lo usan para gastos operativos. Indicó que ese dinero no se puede tocar porque está predestinado para gastos de capital. Solamente dijo eso, fue muy escueto en su respuesta. Gastos de capital entendemos obras de infraestructura, equipamiento, etcétera, ¿verdad? Exactamente. En el caso del Salón, él fue un poco más amplio en por qué se acumula ese dinero y por qué no lo puede utilizar, según él. Él dice que esto es dinero del FES, que ellos lo tienen invertido en bonos de gobierno y certificados a plazo. El FES es el Fondo Especial de Educación Superior. Exactamente. Es el fondo que es el aporte del Estado a las universidades públicas. Exactamente. Entonces ellos, en el caso de Alberto Salón, él indica que cuando él entró en 2015, tenían que ejecutar un préstamo del Banco Mundial por 50 millones de dólares. Indicó que cuando él entró en el Banco Mundial le dijeron, ustedes están atrasados en la ejecución de ese dinero. Si ustedes no hacen los edificios que se comprometieron con ese dinero, vamos a tener que quitarle la plata. Él indica eso. Entonces dice que todos los esfuerzos de la universidad se concentraron en ejecutar ese dinero del Banco Mundial. Entonces él, se dio la orden de que no se construyera ningún otro edificio con dinero que ellos presupuestan del FES para gastos de capital, construcciones, etcétera, que no se ejecutara ese dinero y que todos los esfuerzos se fueran a ejecutar el dinero del Banco Mundial, o si no, según él, se los quitaban. Entonces eso produjo que se acumulara el dinero en estos certificados, etcétera. Entonces, el rector de la Universidad de Costa Rica, don Henning Jensen, digamos, fue muy escueto, digamos. No, él no quiso responder realmente. Y don Alberto Salón, el rector de la Universidad Nacional, lo que alega es que le dio prioridad a los dineros que tenían que invertir del Banco Mundial para edificación. Y que entonces los proyectos que se financiaban con el FES quedaron, digamos, guardados. Los proyectos que ellos mismos presupuestaron de construcciones, edificaciones, equipamiento del FES, no los gastaron porque estaban sus energías puestas en otro lugar. Aquí la queja del diputado y en general de la sociedad es porque, por ejemplo, el año pasado del FES se les recortaron 10.000 millones. Los rectores se fueron hasta la sala constitucional, aún no se ha resuelto por ese recorte al FES, pero ellos estaban reclamando por 10.000 millones cuando tienen tanto dinero en cuentas. Sin ejecutar, en inversiones. También luego, ocurrió todo lo que pasó hace poquito, la marcha, porque el Ministerio de Hacienda, basado en el acuerdo del FES que los mismos rectores firmaron, ellos se comprometieron a invertir 70.000 millones en gastos de capital. En infraestructura y equipamiento. Ellos se comprometieron a hacer esta inversión en el acuerdo del FES. El Ministerio de Hacienda evidentemente tomó el acuerdo y dijo, ok,
desde el FES del 2020 vamos a destinar los 70.000 millones a inversión de capital. Luego los rectores dijeron que prácticamente iban a haber cierres técnicos del tecnológico, que no iban a poder financiar becas, que no se iban a poder contratar profesores por ese desvío de fondos según ellos, y que en realidad ellos se referían a que lo iban a hacer con todo el presupuesto total. Las universidades no solo reciben plata del FES, sino que también reciben dinero de recursos propios, matrícula, etcétera. Entonces ellos lo que dijeron es ese dinero era del total del presupuesto de las universidades que íbamos a recoger entre todas 70.000 millones. Se fueron una serie de comunicados alertando que las becas estaban en peligro, etcétera. Lograron que los diputados recortaran a 35.000 millones y aún así con esos 35.000 millones que tenían que destinar a inversiones, ellos igual convocaron una marcha, se fueron a la asamblea, a la casa presidencial a llegar a un acuerdo para evitar que las becas estuvieran en peligro, que estuvieran en peligro las sedes regionales. Cosa que ya sabían de antemano que no iba a ocurrir, porque ya semanas antes de esa marcha, ya ellos habían empezado a explorar un mecanismo, una vía para reclasificar partidas, para poder destinar, digamos, a precisamente gastos de capital y no tener entonces, digamos, que sufrió un impacto por esta reubicación de estos 35.000 millones. El mismo rector Alberto Salón dijo a la Nación que la solución a este problema se trabajaba desde la segunda quincena de septiembre, cuando ellos se dieron cuenta de que a uno les habían rebajado 35.000 millones, pero ellos se dieron cuenta que tenían que destinar dinero del FES a gastos de capital, entonces ellos empezaron a trabajar en la solución que era que ellos se dieron cuenta que en gasto corriente, o sea, gasto para operativo, para becas, salarios, etcétera, servicios, había gastos de capital que estaban aquí, entonces la solución fue pasarlos aquí, entonces ya tenían el dinero de gasto de capital, de inversión que pedía en ese entonces el Ministerio de Hacienda. Al final se recordó a 35.000 millones y todavía le fue mejor porque lograron reunir 41.000 millones en gastos de capital con esa redistribución de partidas. Mira, entonces es claro ahora pensar que los rectores, cuando convocaron a esta marcha, cuando convocaron a los estudiantes y a la comunidad universitaria a esta marcha, no le dijeron toda la información que tenían a los estudiantes. Primero, no les dijeron que ya se había encontrado una solución, que se estaba trabajando en una solución para evitar algún impacto en programas de becas, en programas académicos, en contratación de profesores. No les dijeron eso. Pero tampoco les dijeron que tenían guardados 150.000 millones de colones. Hay dos pequeñas grandes omisiones en las que incurrieron los rectores a la hora de promover esta marcha. Exactamente. Entonces queda la duda de, bueno, si por la situación del país, por el tema de la regla fiscal que hay que cumplir con la ley, no se podía o había que hacer esto, los rectores tenían una ventaja de 150.000 millones guardados en títulos e inversiones. Hay otra crítica que se les ha hecho a ellos y que también se les ha hecho desde la Contraloría, el Ministerio de Hacienda, que es que el presupuesto que ellos no gastan, o sea, ellos presupuestan que van a ocupar, por ejemplo, para el 2018 presupuestaron, en el caso de la UCR, tenía un presupuesto total de 404.000 millones. Según información de la Contraloría, de ese monto se registró un superávit, o sea, dinero que no terminaron de ejecutar por 79.281 millones. Un 19,5% del presupuesto del 2018 la UCR no lo gastó. Justamente ese presupuesto es el que se va y se mete en esos títulos de inversiones y se va acumulando. La universidad que menos ejecuta su presupuesto, según datos de la Contraloría de la UNED, en 2018 el 40% de su presupuesto no lo ejecutó. No se ejecutó. Casi la mitad no ejecutó. Entonces ellos presupuestan necesidades y al final no lo gastan. Entonces el diputado Juan Jiménez lo que les dijo fue que las autoridades universitarias cometieron un error grave al decirle al país que no tenía recursos para becas y regionalización, etcétera, motivo de la marcha, cuando tenían este montón de dinero guardado en inversiones, etcétera. Entonces el congresista lo que urgió al rector es que, por favor, al rector Jensen, es que emplee los recursos que están en los bancos, que debería ser una prioridad de su gestión, que se finaliza en mayo, y el Consejo Universitario. Lo que él dice, no se puede. Bueno, busquemos por qué no se puede, pidamos autorizaciones a la Contraloría, busquemos creación de nuevos renglones presupuestarios. Para eso está también autonomía. Ellos hablan de su autonomía para distribuir a su conveniencia los recursos. No es posible que la UCR tenga dinero ganando intereses en bancos públicos y haya sedes regionales en estados deplorables. Eso hay que corregirlo. Si hay limitaciones del marco jurídico, hay que buscar cómo removerlas para que esos borbollones se puedan liberar. Borbollones se refiere él al dinero que están en inversiones. Exactamente. Una de las razones, por ejemplo, que Alberto Salón de por qué no puede usar ese dinero es que dice que no podría dar con ese dinero plaza ni contratar docentes ni dar becas, porque estos serían gastos de operación. No podría hacerlo porque ese dinero que está guardado de gastos de capital. Él indica que, por ejemplo, para hacer un edificio te tarda entre año y medio para adjudicarlo y en efecto poder usar esos recursos. Él indica que parte de ese dinero que está guardado en títulos de inversiones ya está comprometido en obras que no se han hecho.
Bueno, pues Daniela, pues muchísimas gracias por el tiempo y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Les invitamos a darle seguimiento con nosotros a este tema. Soy Ronald Matute y nos vemos en el próximo contacto.